están los niños más hermosos de todo el colegio? Aquí está su profesora ahora transformada en YouTuber. Así que todas las clases que hagamos de ahora en adelante hasta nuevo aviso van a ser online, ¿ya? Todas las dudas y consultas obviamente las van haciendo cuando nos conectemos los días jueves. Esta primera clase vamos a hacer como un pequeño repaso de lo que ya hemos visto y a la vez vamos a ir avanzando en la materia, ¿ya? Objetivos principales del día de hoy: nombrar las características de los estados de la materia, que ya lo vimos, describir la compresibilidad de gases líquidos y sólidos, y a la vez vamos a avanzar un poquito en la materia y vamos a conocer algunos factores que afectan el comportamiento de los gases y leyes que han salido en base justamente a todo esto. Como nosotros vimos en las clases que alcanzamos a estar en el colegio, la materia en estado sólido, líquido y gaseoso está compuesta por partículas y la distancia y el movimiento de esas partículas va a depender del estado en el que se encuentra, ¿cierto? Vimos que en estado sólido las partículas están súper apretaditas. Nosotros lo hicimos también allá en el colegio. Yo esta vez le voy a pedir ayuda a mis muchachotes. Le voy a pedir a Rodrigo que venga a ayudarme y a Alejandro que pasen por acá, porque nosotros vamos a representar las partículas. Ven, Rodrigo, Alejandro, ¿ya? Ya. Dijimos que las partículas en estado sólido, ¿cómo están? Ahora se las apretaditas, ¿cierto? El espacio, ¿hay espacio entre nosotros? Sí, pero poquito, ¿cierto? Y el movimiento es como poco, porque estamos medio apretados. Siempre hay movimiento, pero hay poco, más que nada como acomodándose, ¿sí? Cuando estamos en estado líquido, ya hay más distancia entre nosotros. Sí, de todas maneras está esta fuerza de atracción, entonces seguimos en conjunto, pero ya nos podemos mover más y el espacio obviamente entre cada uno es grande. Y ya finalmente en el estado gaseoso no hay fuerza de atracción, ¿cierto? Y las partículas andan todas por su lado, ocupando todo el espacio, entonces no chocan con las otras. De repente sí se encuentran por ahí algunas, pero el espacio es mucho más, ¿cierto? ¿Por qué para nosotros era importante estudiar los gases y las moléculas de los gases? Por las siguientes razones. Todo el material del universo está compuesto por partículas muy pequeñas. El aire es una mezcla de gases disponibles en la atmósfera terrestre e indispensables para la vida. Nosotros, sin el aire, sin los gases, no podemos vivir, ¿ya? Y tanto la composición de la Tierra como de su atmósfera cambian a través del tiempo y tienen las condiciones necesarias para la vida. Yo les puse también en este Power 2 link que también pueden observar para complementar todo lo que vayamos diciendo, ¿ya? También alcanzamos a trabajar las propiedades de los gases y justamente vimos que los gases tienen 4 propiedades, 4 formas de funcionar. Primero, que fluyen. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que las partículas de los gases, como estamos trabajando el estado gaseoso, fluyen por todos lados, andan libres, ¿cierto? Que hablamos y ocupaban todo el espacio, ¿cierto? Relajadamente por todos lados. Segundo, si había compresión de ese espacio, si nos achicaban el espacio, obviamente las partículas se iban a juntar más, se iba a reducir ese espacio de separación, ¿cierto? No íbamos a juntar más. Y eso iba a generar también un aumento de temperatura y que ya estuviéramos un poquito incómodas, porque el gas está acostumbrado a andar así. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Pero ahora ya queda menos espacio y no pueden circular así tan libremente, ¿cierto? Tercero, la difusión. Los gases pueden mezclarse con otros. ¿Se acuerdan que vimos que los gases son buenos amigos? Que si aquí llega otro gas, ninguno de los gases va a pelear, al revés, les va a compartir espacio, van a andar todos juntos, súper relajados, súper amigos. Los gases son como el coronavirus, buenas personas. Y por último, la resistencia. ¿Qué quería decir eso? Que si a nosotros nos comprimen, sí, los gases se van a apretar, van a reducir el espacio, van a estar incómodos, pero van a tender a través de la fuerza de roce a querer devolverse, ocupar nuevamente el espacio que tenían. Aquí abajo salen los dibujos, porque cuando hablamos de la fluidez, la capacidad de ocupar todo el espacio, el ejemplo más gráfico es inflar un globo, ¿ya? En la compresión, ustedes tuvieron la oportunidad de trabajar con las jeringas, que cuando uno aprieta, efectivamente va a poder empujar hasta cierto punto, ¿cierto? O sea, se puede achicar ese espacio del aire. Tercero, la difusión, que los gases pueden mezclarse, por eso pusimos perfume, o si echamos desodorante ambiental, sabemos que todo esto se pasa a desodorante ambiental. ¿Por qué? Porque los gases entre ellos son buenos amigos, por lo tanto permiten que el gas que viene también ocupe todo el espacio.
Y por último, la resistencia, y volví a poner la jeringa, porque la jeringa, si nosotros cerrábamos, veíamos que el aire se puede comprimir. Sí, vamos a reducir su espacio, pero si uno la suelta, ¿qué hacía el aire? Ocupar nuevamente su espacio, ¿cierto? Querer volver atrás al espacio que tenía. A eso se refiere con la resistencia. Esta actividad tienen que hacerla en el cuaderno. Me faltó poner, sí, aquí la resistencia, la ponen ustedes, y la idea es que ponen la propiedad y aquí abajito una pequeña explicación con sus palabras. No es la idea que lo copien, sino que ustedes me lo expliquen, ¿ya? Lo mismo con las actividades del libro que aparecen ahí, ¿ya? Y ojo, yo puse que la realicen solo si tienen jeringa en la casa porque asumo que todavía tienen con la que trabajaron en el colegio. Si no la tienen, tampoco necesito que salgan a exponerse, pero ustedes hicieron algo así, así que de todas maneras están en las condiciones de poder resolver la actividad, ¿ya? Ahora, nosotros hablamos de este comportamiento de los gases y todo, pero esto ya es nuevo. Hay tres factores principales, porque hay algunos otros, pero los principales, que modifican este comportamiento de los gases. Esto de que anden tan relajados con su espacio, que sean buenas personas y que el movimiento sea rápido. ¿Se acuerdan de ese movimiento? Así están los gases. Ahora, ese movimiento, ese espacio, esa forma de relacionarse se va a ver modificada por tres factores. El primero es la presión. Segundo, la temperatura y el volumen. ¿A qué me refiero con esto? Primero, la presión. Y nos vamos a ir, yo quiero que se mentalicen, vean aquí en su cabeza la jeringa. Cuando nosotros apretamos la jeringa, ¿ya? Vamos a presionar y va a disminuir el espacio que tienen los gases. Por lo tanto, cuando yo les dije en el colegio que los gases andaban así, obviamente si nos reducen el espacio, ya no podemos hacer eso, porque empezamos a chocar con el resto, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el movimiento de estas partículas de gases va a ser menor, van a estar más juntitas, se disminuyen los espacios. Y eso genera también un aumento de temperatura, ¿ya? Segundo, la temperatura. Dijimos también, si yo tengo aire y lo empiezo a calentar, ese aire al aumentar la temperatura se va a volver más denso y las partículas van a necesitar separarse más todavía. Por lo tanto, van a aumentar el espacio que estén buscando. El aire va a aumentar su volumen. ¿Por qué? Por efecto de la temperatura, que va a aumentar, ¿ya? Y por último, el volumen. Si yo tengo una gran cantidad de aire en un espacio grande, no voy a tener mayor problema. Pero si yo aumento esa cantidad de volumen, va a aumentar también la temperatura porque hay más gas en el mismo espacio y mientras más partículas hayan, obviamente el espacio también va disminuyendo y eso va a aumentar, va a producir que aumente también la temperatura. Por eso me digo que estos factores, modifican el comportamiento. Porque si les reducimos el espacio, ya no se pueden mover igual. Si les aumentamos la temperatura, van a necesitar moverse más. Si les aumentamos la presión, también van a estar incómodos. Entonces esas tres cosas influyen en que los gases ya no sigan funcionando de la manera normal que ya habíamos visto que funcionan. ¿Ya? Aquí está lo mismo que yo dije, el de la presión. Si aplicamos, dice, en los gases esta fuerza actúa de forma uniforme sobre todas las partes del recipiente. Eso me refiero yo a que si aplicamos presión, por ejemplo, en esta habitación de la casa, si aplicamos presión es correr el muro completo, ¿ya? Porque la presión es uniforme. No es que se vaya a ejercer presión solamente en esa esquina. No, cuando se ejerce presión sobre los gases, generalmente afecta a los gases de manera completa, general, ¿ya? No solamente un pedacito. La temperatura. Pues ahí, la temperatura ejerce gran influencia sobre el estado de las moléculas de un gas, aumentando o disminuyendo la velocidad de las mismas. Si aumentamos la temperatura, dijimos ahí, se empiezan como a desesperar y más quieren correr y más se quieren separar y más. Si baja la temperatura, obviamente están como más tranquilitas porque están más cómodas, ¿ya? Y por último, el volumen, dice, el volumen es todo el espacio ocupado por algún tipo de materia. En el caso de los gases, estos ocupan todo el volumen disponible del recipiente que los contiene, ¿ya? Nosotros también hablamos cuando estuvimos en clases, de la energía cinética, porque hablamos en
ciencias de la teoría cinético-molecular. Y hablamos que cinético-molecular quiere decir movimiento de las moléculas. Cinético-molecular, ¿ya? Y es la teoría que vamos a trabajar. La energía cinética, se los recuerdo, es de cuando un cuerpo está en movimiento. Perdón. Cuando un cuerpo está en movimiento posee energía cinética, ya que al chocar contra otro puede moverlo y por lo tanto producir un trabajo. Recuerden que la energía es un trabajo, ¿ya? Y esta energía del movimiento es la energía cinética. Entonces, cuando hablamos de la teoría cinético-molecular, que también lo alcanzamos a ver, hablamos del movimiento de las moléculas de los gases, ¿ya? Ahora, esta teoría tiene 6 postulados, ¿ya? Número 1. Los gases están formados por partículas muy pequeñas que en la naturaleza están muy separadas entre sí. Eso lo tenemos clarísimo, ¿cierto? Moléculas de gas separadas, en constante movimiento, vueltas locas, mucho espacio. Número 2. La fuerza de atracción entre ellas es mínima, casi inexistente. Ellas andan relajadas por la vida, no necesitan a las otras, por lo tanto no se andan buscando, no hay fuerza de atracción, hay un montón de espacio y cada una feliz en todo el espacio que tiene. Número 3. Las partículas se encuentran en constante desplazamiento y en todas direcciones posibles. Es por ello que presentan energía cinética. En el colegio también lo graficamos, por eso que todo el rato estaba, pues cuando yo andaba corriendo por la sala así, era representando cómo se movían las moléculas, como locas, todo el día, así vueltas locas para allá, vueltas locas para acá, porque tienen espacio y están en constante movimiento, mucho, ¿ya? Número 4. El desplazamiento aleatorio de las partículas ocasiona choques entre ellas y contra las paredes del recipiente que las contiene. Obviamente, como andan corriendo como locas, es como ustedes en los recreos. Ahí me van a buscar porque ustedes chocaron con alguien, que chocaron con el arco, que chocaron con el muro, que es la puerta. Esto es lo mismo. Donde ellas corren vueltas locas para todos lados, de repente chocan con otra y con las paredes de donde estén contenidos. Número 5. A medida que aumenta la temperatura de un gas, la velocidad de movimiento de sus partículas se incrementa. Acuérdense que yo les dije que esto es como si tuvieran todas las partículas juntas y les empieza a dar calor, porque como sube la temperatura, entonces necesitan alejarse más del resto y tener más espacio para moverse, ¿ya? Por lo tanto, van a aumentar, va a aumentar, la velocidad de su movimiento, ¿ya? Más van a correr, más vueltas locas. Y número 6. La presión que ejercen los gases se debe a los choques de las partículas contra las paredes del recipiente que los contiene. Acuérdense que si yo inflo el globo, ¿cierto? Vamos a sentir la presión porque el globo se va a ir inflando y eso es porque el aire va empujando. A medida que va entrando, como fluye por todos lados, a la vez va empujando, va generando presión en las paredes. Por todo esto que he dicho, ¿ya? El comportamiento, los factores, la temperatura, cómo se mueven, etc., es que surgieron también algunas leyes relacionadas con los gases. Principalmente la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. ¿A qué se refiere cada una? Van a hablar del comportamiento de acuerdo a cada uno de estos factores. La ley de Boyle principalmente lo que quiere decir es que si aumenta la presión, disminuye el volumen, ¿ya? O sea, yo al aumentar la presión a donde está el gas, voy a disminuir el volumen porque obviamente voy a aplastar el espacio en el que se contienen. Y eso también va a generar un aumento de temperatura. Pero al aplicar presión, yo disminuyo el espacio. Las partículas están un poquito más apretadas. La ley de Charles dice, si aumenta la temperatura, yo aplico fuego abajo, aumenta el volumen. Acuérdense que estas partículas se acaloran, se quieren mover, se quieren separar, entonces empiezan a apretar porque necesitan más volumen. No pueden estar ya apretados, no, necesitan espacio. Y por último, la ley de Gay-Lussac. Si aumenta la temperatura, aumenta la presión. Obviamente, si yo aumento la temperatura, estas partículas necesitan más espacio, se quieren separar y el espacio está apretado. ¿Qué van a empezar a hacer? A empujar, ¿cierto? Van a querer más espacio porque están incómodas, están acaloradas, necesitan espacio. ¿Ya? Se ahogan. Yo puse unas flechitas al lado, porque ustedes van a leer de repente que dice es proporcional o es inversamente proporcional. ¿A qué se refiere? Cuando es proporcional significa que si una aumenta, la otra también. Entonces, ¿qué leyes serían proporcionales? La de Charles y la de Gay-Lussac. ¿Por qué?
Porque si aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Quiere decir, ya, aumenta uno, aumenta el otro. Proporcional, porque suben las dos. La de Gay-Lussac, si aumenta la temperatura, aumenta la presión. Aumenta la temperatura, aumenta la presión. Proporcional. Mientras que la de Boyle dice, si aumenta la presión, acá, disminuye el volumen. Entonces eso ya no es parejo, pues no es proporcional. Por eso esa es inversamente proporcional, porque quedamos como cojos, poblados. ¿Ya? Entonces aumenta uno y baja el otro. Por eso es inversamente proporcional. En la guía que ustedes tienen, tienen unos ejercicios acerca de esto. Adjunto a este PowerPoint está la guía que tienen que completar y también un resumen de la materia. En el resumen de la materia van a encontrar las fórmulas para calcular. Son fórmulas relativamente sencillas. Yo de todas maneras voy a estar online junto con los otros profesores también para ir ayudándolos a resolver las guías y todas las dudas que tengan de acuerdo a la materia. ¿Ya? Les mando un beso gigante. Obviamente en el PowerPoint tienen la foto de su bella profesora para que no se olviden de mi rostro y sepan que voy a estar acompañándolos durante todo el proceso. Un beso grandote y nos vemos al regreso de las clases y obviamente en los otros videos donde espero que también ustedes me suban sus comentarios, me suban algunas fotos haciendo sus guías acompañados con la mamá, el abuelo, los perritos, todos ustedes saben que a mí me gusta saber de ustedes, así que ahí me van informando cómo va todo, ¿ya? Un beso gigante y nos vemos.